Buenos días a todos los estudiantes que ya están conectados. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. No sé si por el tema de los problemas que hay en la universidad no hemos podido concluir bien la parte de la entrega de los exámenes, la revisión en el curso del solucionario de la primera evaluación. Lo haremos en forma digital al final de esta clase. Les iré mostrando las respuestas y si hay alguna consulta de alguno de los estudiantes les daremos la oportunidad. Eso lo vamos a hacer en los últimos 20 minutos. Ahora repasaremos un poco lo que hemos estado viendo de señalización y luego entraremos al nuevo tema que es de semaforización. Para no perjudicarnos mucho, porque está previsto de que terminemos las clases normalmente y demos oportunidad a un examen recuperatorio de las evaluaciones. Entonces, para eso no podemos retrasar el avance. Lo que está también pendiente es el tema del proyecto. No he podido revisar supuestamente los 15 días de quienes han empezado bien a hacer los aforos. Seguramente ya los aforos están terminados, pero no he podido revisar a ninguno. Entonces, el día viernes me gustaría revisar los que ya han terminado de hacer los aforos de los 15 días en volúmenes y velocidades para ver si están bien, y los que todavía les falta, tratar de apurar con eso para que entren a los cálculos de gabinete que requiere para el proyecto. El aforo correspondiente a estacionamientos, eso queda pendiente hasta que avancemos la unidad de estacionamientos, y ahí sí va a hacer el aforo para el proyecto sobre estacionamientos. Entonces, esas serían las comunicaciones más importantes para todo el curso. Bueno, lo que hemos estado viendo las últimas clases son todo sobre señalización horizontal y señalización vertical, que son otro parámetro de la ingeniería del tráfico, importante igual, cuyas señales horizontales se las coloca sobre el pavimento. Hay una serie de señales horizontales que están sobre el pavimento, que normalmente son colocadas o pintadas en color blanco o amarillo. La diferencia entre color blanco y color amarillo es que el color amarillo es restrictivo y el color blanco es permisivo. Entonces, todo donde está el color blanco es que está permitido la circulación de los vehículos por encima de esas señales, y en las partes restrictivas son las amarillas, por donde hay una restricción de los vehículos para el cruce. Estas señales, para complementar estas señales horizontales, se pintan con una pintura especial para pavimento, que los fabricantes especialmente la diseñan. Tiene alguna particularidad con respecto a la pintura normal que se utiliza en la construcción,
pero además tiene la posibilidad de incorporación de microesferas de vidrio, porque necesitamos que las señales horizontales sean reflectivas en la noche. Para lograr esa reflexión en la noche, es necesario que estas señales tengan las características de tener incorporadas dentro de la pintura unas esferas de vidrio cuyo tamaño está entre el tamiz número 20 y tamiz número 30, que normalmente son fabricadas, vienen de fábrica estas microesferas de vidrio, y que tienen dos oportunidades de mezclarse con la pintura. Generalmente se mezclan antes con la pintura y se pinta con pintura con microesferas de vidrio. Y luego en el postmezclado es espolvorear microesferas de vidrio sobre la señal pintada para que quede agarrada a la superficie y obviamente va a ser más reflectiva ante la presencia de la luz en las noches. Entonces, la cantidad de microesferas de vidrio varía de acuerdo a normas entre 360 y 460 gramos por metro cuadrado. Entonces, más o menos esa es la cantidad que se dosifica para ponerlo antes y después de las señales. Eso en las señales horizontales. El espesor que se coloca de pintura también está normalizado. Varía entre 2 y 6 milímetros, entre 0,2 y 0,6 milímetros el espesor de la pintura. En casos en que se quiera que la pintura de la señalización tenga una duración mayor, obviamente habrá que pintar 2 manos o 3 manos para que tenga un mayor espesor, ¿no? Pero con que tenga un espesor de 0,6 milímetros, estamos suficiente para la función que tiene la señal horizontal. Entonces, además, lo que les estoy diciendo es para señalización en frío, que es lo normal que hacemos en el país de señalización en frío, que lo podemos hacer inclusive manualmente o teniendo el carro de pintura, que son carros especiales, que la ventaja que tienen es que tienen un motor pequeño que le da presión a la incorporación de la pintura, y entonces la pintura entra o está pintada pero con presión, esa presión de 60 bares que está reglamentado también para la pintura de la señalización horizontal. Entonces, esa es una señales horizontales pintadas en frío. Puede también haber señales horizontales pintadas en caliente, con termoplástico, con pintura termoplástica. Para eso requerimos de un equipo también especial, especialmente diseñado, donde se mezcla la pintura, se calienta y se pone como un sticker sobre el pavimento en caliente, y al tiempo de enfriarse se pega al pavimento y nos queda una señal
con mayor durabilidad que la en frío. O sea, tiene a veces dos veces más la durabilidad que tiene el frío. El frío más o menos está entre 6 y 8 meses que tiene el de duración. Por lo tanto, debería pensarse en un mantenimiento de señales por lo menos una vez al año, de repintar cuando es en frío. Y la de caliente puede durar hasta 12 meses su pintura o más, dependiendo del uso que tiene la señal horizontal. Entonces, la termoplástica es un sistema en caliente que aprovecha la pintura y con la pintura forma un espesor de pintado que está en una temperatura que está encima de los 90 grados y luego empieza a enfriarse y pegarse al pavimento. Tiene, además del espesor, tiene algún aditamento que viene al colocar la pintura, que dependiendo de la normativa puede establecerse dependiendo de la posibilidad de contar con esas pinturas termoplásticas. En nuestro país es muy poco usual, pero en estos últimos años el municipio ha comprado algún equipo para hacer termoplástico. No sé si lo está usando con frecuencia o no, pues no he visto, pero sí sé porque uno de sus compañeros ha hecho su proyecto de grado en la aplicación de la pintura termoplástica en señales horizontales. Entonces, ella sí nos ha traído videos, fotografías de lo que han colocado en una sola intersección acá en Tarija para hacer la prueba entre el termoplástico y la pintura en frío. Entonces, esas son las características de la colocación de las señales horizontales. Esas son las posibilidades en frío y en caliente con las cantidades que les he explicado de pintura y de colocación de microesferas de vídeo. En cuanto a las señales verticales, que también ya las hemos visto, tenemos las preventivas, que son estas las preventivas, las de fondo amarillo y con señal negra y puestas son cuadradas pero colocadas en forma romboidal, y las restrictivas, que son las que instruyen al conductor y al peatón la acción que debe hacer a partir de la señal, que pueden ser restringiendo alguna maniobra o permitiendo una maniobra. Estas señales son de 0,60 por 0,90 o 0,90 por 1,20. Normalmente las que colocamos nosotros son 0,60 por 0,90 de alto y tienen una aureola de color rojo dentro de la señal, y si dentro de la aureola esa señal está cruzada con una línea a 45 grados, es de restricción. Y si no está cruzada con esa línea a 45 grados, es de permisividad. Entonces, está permitido si no tiene esta restricción y está restringida si tiene esta línea. A veces tiene dos líneas porque es la señal de no ejercer esa maniobra en ningún caso.
Entonces, esas señales restrictivas son que están dando una orden al conductor para alguna maniobra. Si el conductor no cumple con estas señales, podría ser sujeto a una sanción por parte de la Unidad Operativa de Tránsito, pero lamentablemente en nuestra ciudad no es muy controlado eso, por eso van a encontrar que habiendo la señal de no estacionar, están estacionados, o habiendo la señal de no girar en U, están girando los vehículos en U en algunas avenidas. Entonces, necesitamos más control policial y más educación vial por parte de los conductores para cumplir con estas señales. Luego hemos visto la señal, en estas señales preventivas o restrictivas hay dos que son diferentes a las demás, son la señal de pare y la señal de ceda el paso, que son señales especiales que no coinciden con su forma con las otras. La señal de pare es un octógono de 75 centímetros de lado, y la señal de ceda el paso es un triángulo invertido de 60 por 60. Entonces son dos señales que también son restrictivas y que son muy utilizadas en la señalización vertical. Hay un conjunto de señales restrictivas de acuerdo a nuestra norma y a la norma panamericana. Hay más de 50 señales restrictivas, y luego hemos visto las señales informativas. Estas señales informativas hay convencionales y no convencionales. Las convencionales son de este tipo, de color azul, con un recuadro superior de 40 por 40 centímetros, siendo la señal de 60 por 90, al igual que las restrictivas, son también rectangulares y tienen la señal de color negro que nos están dando la información. Esa información no solo sirve para el conductor, también puede servir para el peatón. Entonces, estas son las señales convencionales. Pero hay señales no convencionales también que son de otro color y de otras dimensiones. Entonces hay color blanco y negro, color verde y blanco, a veces otros colores, inclusive café y blanco, que tienen, el propósito es único, es informar. Entonces la señal tiene que informar varios aspectos que le interesan al conductor y al peatón. Entonces, sí, señales para que el conductor y el peatón se informen. A veces nos dan kilometraje de segmentos de carretera que faltan en la línea en la dirección que estamos recorriendo. Hay los avisos para intersecciones y cambiar hacia otras rutas, los nombres de las comunidades o los nombres de las vías urbanas. También tenemos las direcciones de flujo de las vías urbanas. Entonces hay una serie de señales que no tienen, estas no son convencionales, no tienen las características de las primeras, que son azules y 60 por 90,
sino son de distintos colores y de distintos tamaños. Entonces ya cada proyecto verá, aunque no recomiendan variar demasiado porque pueden confundir a los conductores y a los peatones, pero existen varios colores y varias formas de esta señal. Inclusive las formas no convencionales de tener la señal sobre un poste, sino señales que están a otro nivel, como en el caso de la gráfica, están a un nivel superior, mostrando alguna información que le interesa al conductor o al peatón, que se presentan en varias de las vías urbanas y de las carreteras también, ¿no? Entonces, hay varios casos de señales informativas no convencionales que cumplen el objetivo de informar, pero que su forma de la señal es no convencional, no es una señal puesta en un poste con una dimensión de 0,60 por 0,90, sino es más bien irregular la señal, inclusive electrónicas, como en este caso de la figura que vemos, pero que tiene la oportunidad el proyectista de la señalización vertical en los proyectos urbanos y de carreteras. Hasta ahí hemos visto, nos falta completar también en las señales verticales que su disposición de estas señales son realizadas no en frío, sino en caliente, la señal propiamente dicha. La señal es trabajada en fábrica, en caliente, porque se deja en hornos especiales que absorba la pintura sobre la plancha y deje el fondo de la señal. Ya sobre el fondo de la señal, que además tiene que ser reflectiva, porque tiene que dar la reflectividad en la noche, sobre esa se coloca ya la señal propiamente dicha, ¿no? La señal propiamente dicha se coloca la figura y las letras correspondientes encima de una plancha ya pintada de termoplástica. La tecnología ha avanzado en muchos de los países y también en el nuestro en algunos proyectos. Estas señales ya que vienen pintadas con la pintura termoplástica y con cierta reflectividad, para colocar la señal dentro de la plancha hay stickers de tipo ingeniería que son como los stickers que conocen para la parte académica, digamos, de cuadernos, de libros, que son stickers que se pegan. Lo mismo han producido para las señales verticales, unos stickers que se logra pegar sobre la señal referido a la señal misma, no a la plancha total, que eso sí se lo pinta en forma termoplástica. Entonces, las señales pueden ser formadas de esa manera y son colocadas en un poste que puede ser metálico. Si es metálico, normalmente es de 3 o 4 pulgadas el grosor del poste. Si es de hormigón, normalmente entre 10 y 15 centímetros de lado para el poste.
Y si es de madera, también entre 10 y 15 centímetros para las dimensiones de la sección del poste de madera. Entonces, esos materiales son permitidos y se usan tanto en carreteras como en vías urbanas. En el caso de nuestra ciudad, todas las señales van a ver que son con poste metálico, que es de 3 y 4 pulgadas y que tienen una altura superior a aproximadamente de 2,40 a 2,80 metros, y sobre ellas está colocada la señal con pernos que son resistentes a la lluvia, al calor, son galvanizados, de forma que tenga mayor duración la señal, ¿no? Y pintados en termoplástico con la señal pintada en frío por encima, que tenga la duración por lo menos de 2 años a 4 años, que está sin un mantenimiento continuo. Esas son las señales verticales. La colocación de las señales, hemos puesto algunas dimensiones para colocar lateralmente. Tiene que tener una distancia de 0,40 a 0,80 la distancia del borde de la señal con el borde del cordón de la calle, si es en una calle, y si es en una carretera, está a 1,80 hasta 3,60 lateralmente, o sea, cayendo, la lógica es que caiga sobre la berma o sobre el talud, para que se vea que sea con la señal puesta perpendicularmente al eje, de tal manera que el conductor visibilice bien la señal vertical, que además siempre tendrá que estar a la derecha del conductor, es decir, para el conductor visibilice las señales verticales. La colocación de estas señales depende de cuáles son los objetivos de cada señal, y la posición donde deben ir también es variable, no es una sola posición que se colocan las señales, o sea, dependerá de cuál es el objetivo y dónde deben ir colocadas. Entonces el proyectista tiene una cierta libertad en la colocación para cumplir el objetivo de cada señal. Con eso habríamos terminado esta unidad de señalización. Esta señalización lo van a aplicar en su proyecto, en las 4 cuadras y en las 5 intersecciones que tienen que señalizar tanto horizontal como verticalmente, y cualquier ejercicio de esto, en una de las clases vamos a hacer algún ejercicio de señalización. Son criterios con estos conceptos que se les ha dado, con estas formas, todo, pero son criterios que el proyectista tiene que tener para señalizar lo más adecuadamente posible una vía. Cuanto mayor sean las señales, tanto horizontales como verticales, mayor seguridad se le está dando al conductor y al peatón, ¿no? Y obviamente
el usuario, peatón sobre todo, y conductor también, tendrán que tener una educación vial mayor para darle, para tener conocimiento de qué es el objetivo de cada señal y qué nos está indicando, y además el buen uso de las señales de acuerdo a las necesidades del conductor y del peatón. Hasta aquí es nuestra unidad de señalización. Antes de pasar a la unidad de semaforización, no sé si quieren consultar algo, preguntar algo sobre esta parte, antes de pasar a la otra unidad. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces voy a cambiar de diapositivas para pasar a las diapositivas de semaforización. Que es otra unidad. Por definición, la semaforización entendemos que es aquel factor de la ingeniería del tráfico cuyo objetivo es mejorar la circulación y además la misma en las intersecciones a través de dispositivos especialmente creados con este fin denominado semáforo. Entonces, la semaforización es colocar unos elementos especialmente diseñados en medio de la circulación con el objetivo de mejorar esta circulación y permitir que el control de la circulación esté apoyada por estos instrumentos que se llaman semáforos. Los semáforos son dispositivos de circulación del tráfico que han sido diseñados de tal forma que puedan ser accionados ya sea en forma manual o en forma automática, instalados normalmente en las intersecciones. Entonces, estos aparatos que son los semáforos están especialmente diseñados por los fabricantes para que cumplan la función que se le está dando de controlar la circulación. Ese control se lo puede hacer de forma manual o de forma automática. Los primeros semáforos que aparecieron y hasta hace pocos años sí tenían una acción manual, o sea que el que manejaba era un agente de tránsito que operaba el control del semáforo a través de un disco de contacto donde a través de una palanca movía el disco de contacto de forma que vaya de la fase amarilla a la fase verde y de la verde a la roja, así sucesivamente. Entonces, ese control se hacía manual. Los años han avanzado, la tecnología ha avanzado y la forma de los actuales semáforos es que son accionados de forma automática a través de centros de control que ahora pueden ser digitales y estar controlados a través de algún programa que lo tiene incorporado el control de semáforos y además dándole ya las instructivas de acuerdo a la decisión del proyecto, ¿no? Entonces, hay centrales de semáforos que ya tienen controlados semáforo por semáforo o toda la familia de semáforos en sus tiempos de rojo, sus tiempos de amarillo y sus tiempos de verde,
en el ciclo que forman entre esos tiempos, y pueden ser distintos en las intersecciones o pueden ser los mismos en toda una área definida por el proyectista. Entonces, las oportunidades ahora de control de los semáforos es mucho más abierta a la decisión de los proyectistas. Por eso verán, si han sido un poco curiosos en nuestra ciudad con los semáforos, que no todos tienen el mismo ciclo. Algunos tienen una duración mayor y otros tienen una duración menor. Inclusive en algunos no se nota el paso del semáforo rojo al semáforo verde a través del semáforo amarillo. En algunos directamente se pasa al verde, que no le han dado un tiempo de amarillo suficiente, o en algunos no se nota, sí le han dado, pero no se nota que ese tiempo que le han dado de espera y de prevención en el semáforo amarillo. De todas maneras, hay todas esas posibilidades de control de los semáforos en la actualidad, predominando en las de automático, ¿no? Desde su función operacional, el semáforo puede ser de tiempo predeterminado o accionado por el tráfico. ¿En qué consisten estas dos posibilidades del semáforo en su función operacional? Cuando son de tiempo predeterminado es que una central de los semáforos ya está programado con los tiempos de ciclo y los tiempos de fase de los distintos semáforos. Y entonces el tiempo es predeterminado y así están corriendo los semáforos todo el tiempo en el día y en la noche. O sea, todo el tiempo está en función de esas instructivas que ha recibido la central de los tiempos de ciclo y los tiempos de fase del semáforo. Eso es un tiempo predeterminado. La otra forma sería a través de la presencia del tráfico, que daría opción a través de un sensor para que el semáforo se accione en fase verde. Y cuando no hay tráfico, por otro sensor se accione el semáforo rojo. Y el semáforo amarillo estaría permanentemente controlado del paso de rojo a verde o del verde a rojo, controlado ya en forma digital. Entonces, estos semáforos no son comunes en nuestro país, no hay semáforos que están accionados por el tráfico, más bien son de tiempo predeterminado. Los accionados por el tráfico hay en países más desarrollados que ante la presencia del flujo del tráfico empieza a colocarse en verde hasta dejar la cola de vehículos vacía y luego se pone en rojo, dando lugar al otro flujo para que vaya en verde. Entonces, obviamente esto tendría que funcionar muy bien si el tráfico está muy bien estudiado, los ciclos del semáforo y los tiempos de fase también están bien estudiados en función a las características del tráfico en los distintos horarios. Pero eso puede variar, no puede variar, y por eso tal vez en nuestro país no es muy común
el accionado por el tráfico. Seguramente a futuro va a tender más este tipo de semáforos accionados por el tráfico, si es que hay una regularidad en la circulación, porque si no podría generar más bien mayor problema, podría tener una tendencia como la hay algunas veces en la salida de la universidad, por ejemplo, en la avenida Víctor Paz de la Rotonda, tiene mayor flujo que la calle España. Aunque cada vez es menor, pero sí tiene menor flujo que la calle España. Entonces, si mantenemos semáforos accionados por el tráfico, probablemente no habría o habría poca o nada de oportunidad para el flujo de la calle España. Y mantendría todo el flujo permanente la avenida Víctor Paz. Obviamente que habría una mejor circulación, una mejor velocidad, prácticamente no habría congestionamientos en la Víctor Paz, pero sería en contra de la España. Entonces, eso puede ser contraproducente para nosotros, ¿no? Porque haríamos formar largas colas en la España. Y cuando se dé la oportunidad de la España, entonces quitaría a la Víctor Paz muchos segundos porque la calle España va a aparecer con largas colas de tráfico, ¿no? Entonces, puede no ser conveniente el accionado por el tráfico, pero es una alternativa que pronto se la va a estar viendo en las ciudades en muchos países. Actualmente ya hay en algunos países ese tipo de semáforos. Los semáforos de tiempo determinado en forma conceptual son aquellos semáforos vehiculares que han sido diseñados para ejercer un control a través de señales luminosas cuyo tiempo de fase haya sido previamente determinado en función de las características volumétricas de la intersección. Las características fundamentales de este tipo de semáforo es fijo el ciclo y el tiempo de fase que componen el ciclo de fase verde, fase amarilla y fase roja. En el caso del semáforo accionado, conceptualmente, son aquellos que ya sea en forma manual o automática, su operacionalidad del volumen de tráfico que circula en los accesos, los que directamente determinará el tiempo de cada fase. Además, estos semáforos se tienen los semáforos peatonales y los semáforos especiales. De estos, ¿cuáles son los peatonales que no están, que están no en el control del semáforo normal, sino porque si estuviera como los tenemos nosotros semáforos peatonales que están relacionados con el semáforo de circulación, entonces está combinado. Cuando está verde está rojo el peatón, entonces no puede cruzar, entonces están coordinados. Pero estos otros peatonales son con botón. Acciona el mismo peatón. Entonces, hay algunas señales en algunas ciudades de nuestro país. He visto en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, algunos semáforos peatonales que tienen que ser accionados por el peatón. Aquí en la ciudad de Tarija no tenemos ni una. De tal manera que el peatón aprieta el botón verde
y el semáforo se va a poner en rojo y en verde el peatonal, y va a poder cruzar la gente por el cruce peatonal. Normalmente estos semáforos peatonales están al final o al inicio de los cruces peatonales, que están especialmente señalizados en las vías. Entonces ahí puede haber un semáforo peatonal que sea accionado por el peatón, o que se accione con la presencia de un peatón. Entonces, si hay un peatón que quiere cruzar, se ha accionado automáticamente por un sensor y se le dé rojo al vehículo y verde al peatón. Entonces, esos son algunos semáforos que hay en otros países y que podrían llegar en cualquier momento también al nuestro. Y los semáforos especiales, hay semáforos especiales que normalmente son para el ingreso o salida de garajes, o para el cruce de vías férreas, cuando va a aparecer el tren y tiene que cruzar si la vía férrea pasa por una vía urbana. Creo que acá en nuestra ciudad creo que no tenemos ese caso, pero sí lo tiene Yacuiba, por ejemplo. Tiene una parte de la línea férrea, pasa por una calle principal que está yendo de Yacuiba hacia Pocitos. Entonces ahí se podría poner un semáforo especial para, en cuanto va a cruzar el tren, se detenga el tráfico, ¿no? Esa es la función de un semáforo especial para el cruce de las vías férreas. Y en los garajes, eso sí lo tenemos en nuestra ciudad, por decir, para el ingreso o salida de los garajes privados o públicos, como lo tienen en los mercados, tiene que haber un semáforo que nos esté marcando el rojo o el verde para que el flujo de circulación continúe o se pare, porque va a salir un vehículo del garaje, ¿no? Entonces, del garaje, que es un estacionamiento en el caso de los mercados, o puede haber otros estacionamientos que se han hecho en el centro de la ciudad, que algunos tienen el semáforo y otros no lo tienen, pero que tendrían que tenerlo como semáforos especiales, ¿no? Entonces, hay todos estos tipos de semáforos que pueden existir dentro de un proyecto de vías o de carreteras. Hasta aquí vamos a avanzar en semaforización, no vamos a avanzar más, y vamos a dedicar el tiempo que nos queda de la clase a ver un poco del examen. Para eso les he pasado el examen al grupo de WhatsApp. Entonces todos lo tienen en el solucionario, pueden verlo, deben tener sus exámenes a mano, y si no, vayan a traerlos sus exámenes a mano para comprobar. Yo les voy a ir explicando un poco cómo se debía resolver el examen de la primera evaluación. Antes de ir a eso, no sé si hay alguna pregunta con lo de la semaforización. Está abierto para todo el curso. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a ver algunas, el solucionario. Para ello voy a
No sé si la imagen es buena, pero vamos a ir en la parte teórica. Habían 10 incisos, 10 preguntas. La primera era cuál era la expresión que se debía utilizar para pasar de tráfico promedio horario a tráfico promedio diario. Entonces, la expresión es TPH es igual a 12 al 15% por TPD. Esa era la expresión que les pedía en el inciso A. En el inciso B se pedía cómo se define el nivel de servicio C. El nivel de servicio C es el nivel de servicio estable que todavía permite velocidades normales con posibilidad de algunas maniobras sin detención del flujo vehicular. Esa era la definición del nivel de servicio C. La siguiente pregunta era ¿cuál la relación para determinar la densidad vehicular? La densidad vehicular, la relación era volumen sobre velocidad. Densidad vehicular es el volumen sobre velocidad. El inciso D era la diferencia conceptual entre reacción condicionada y reacción no condicionada en el usuario conductor. La reacción condicionada está referida a los aspectos de habilidad o hábito debido al tiempo de manejo vehicular, las condiciones de destreza y facilidad que tiene cada conductor. Esa es la condicionada. La no condicionada, que no depende de la condición del conductor, es de aspectos emocionales o psicológicos como fatiga, enfermedad, estado emocional o condiciones del clima que influyen en el conductor en su actividad de conducción. Entonces, esos eran los dos conceptos de reacción condicionada y reacción no condicionada. La pregunta número del inciso E es ¿cuáles son los tipos de soluciones en la ingeniería de tráfico? Explique una de ellas. Las soluciones, como hemos visto en clases, es solución de bajo costo, solución de alto costo y solución integral. En este caso, pongo yo la solución integral. Podían poner cualquiera de las definiciones de una de ellas, ¿no? Una solución integral significa modificar la parte física y planificar una nueva estructura donde las necesidades actuales, cuya circulación permita altas velocidades, visibilidad, facilidad en la circulación peatonal, etc. Entonces, una solución integral es mover todo físicamente para permitir una mejor circulación. Eso era el inciso E. El inciso F era las condiciones físicas y operacionales que afectan a la capacidad de las carreteras. Las físicas eran el ancho de acceso, el ancho de formas de pendiente, de bermas, la pendiente, y en las condiciones operacionales son los giros a la derecha, los giros a la izquierda, los estacionamientos, las paradas, los vehículos pesados, que son condiciones operacionales. El siguiente inciso es ¿cuáles son los factores que considera la capacidad ideal?
La capacidad ideal considera la distribución por sentidos 50-50, el terreno plano, el carril de 3.65 de ancho, la berma de 1.80 de ancho, el alineamiento recto, sin curvas, y la ausencia de vehículos pesados. Esos serán los aspectos de una capacidad ideal. El siguiente inciso era en un esquema gráfico muestre las relaciones de velocidad-volumen y densidad-volumen. Entonces, había que hacer un cuadrante con los dos parámetros, volumen y velocidad primero y volumen-densidad en el segundo, y cuál era el comportamiento que se esperaba. Por ejemplo, en el de volumen, a mayor volumen hay menor velocidad. A menor volumen se supone que hay mayor velocidad y por lo tanto esa es la característica de la curva. El siguiente inciso es cuáles son las resistencias a la circulación de tráfico. Las resistencias que hemos visto son la resistencia al aire, la resistencia a la pendiente y la resistencia a la fricción. Y el último inciso dice indique cuáles son los factores que inciden en un problema de tráfico. Los factores que inciden, lo hemos visto en alguna de las clases iniciales, es la circulación de vehículos de diferentes tipos, la superposición de vehículos en caminos inadecuados, la falta de planificación de tráfico, la falta de responsabilidad del problema por entidades estatales y los mismos usuarios. Esos eran los factores que normalmente inciden en el problema de tráfico. Hasta ahí eran los 10 incisos de la parte teórica. La calificación ha sido, aquellos que han hecho bien la pregunta, se les ha dado 2 puntos a cada inciso. En algunos casos que han respondido a medias, se les ha dado el valor de 1, y aquellos que han respondido mal no tienen ningún puntaje en cada inciso. Antes de pasar a las otras prácticas, no sé si hay alguna pregunta respecto a las teóricas, de carácter general, no particular. Bueno, la pregunta 2, que es ya una pregunta práctica, nos decía que nos pedía 2 incisos. Determinar la capacidad real y nivel de servicio por el método INVIAS, y un inciso B, determinar para qué año se espera que el volumen de 1.5 veces la capacidad si se tiene un índice de crecimiento de 8.2%. Entonces, para el inciso A había que hallar la capacidad real por el método INVIAS, es 3.200 por el factor de pendiente, por el factor de distribución, por el factor de carril y bermas y por el factor de vehículos pesados. Entonces había que hallar cada uno de estos factores. Había pedido que hallemos estos factores con solo 2 decimales. Entonces, por eso he hecho con 2 decimales, porque puede haber, tienen más decimales los valores, ¿no? En el factor dependiente es 0.91, no necesitaba hacerse una interpolación. Entonces entraba a la tabla y se hallaba el factor por pendiente.
Para el factor por distribución sí había que hacer una interpolación. Esas interpolaciones se realizan de forma que el factor por distribución es 0,79. El siguiente factor era el factor por Carril-Berma. También necesitaba hacerse una interpolación doble y el factor es 0,98. Y en el factor por vehículos pesados también había que hacer la interpolación doble, y de la interpolación doble sale que el factor es 0,98. En realidad, con esos factores calculo la capacidad real, que sale 1533. Siendo un poco más tolerante, algunos han hallado los valores de los factores con un decimal más o un decimal menos, por decir, en vez de 0,68, 0,67 o 0,69. Tal vez, no sé si han utilizado más decimales o mal el redondeo, pero les he hecho valer también que sea 0,67 o 0,69. O en el caso de 0,98, 0,97 o 0,99. Entonces, he hecho valer valores no exactos a 1533, que han podido variar hasta en 20 puntos, yo creo, dependiendo de cuánto han variado sus factores. Pero ese era el procedimiento. En cuanto al nivel de servicio, tiene otro procedimiento en el método INVIAS, donde hay que sacar primero la velocidad ideal. La velocidad ideal era 63 kilómetros hora. Había que ir al cuadro y sacar la velocidad ideal. Luego determinamos el factor, para esa velocidad ideal determinamos el factor de utilización, que salía 0,94, y con esos dos valores podíamos hallar la velocidad V1, que salía de la multiplicación 59.22 kilómetros hora. Luego hallábamos los factores con esa velocidad y los factores de superficie y el factor de vehículos pesados. Se hallaba el 0,91, 0,92 y 0,91, y la velocidad por el factor por P1 y P2 y la velocidad V sub 1, hallábamos la velocidad V sub 2, que era 49,58. Con esa velocidad V sub 2 y los otros factores, que eran 0,82 y 0,96, hallábamos la velocidad sub 3, que salía 39,03 kilómetros hora. También les he hecho valer algo tomando en cuenta el redondeo y la equivocación en el centesimal en el centésimo de los factores, a este último valor, pero que no ha cambiado en realidad el nivel de servicio. El nivel de servicio, como resultado, era el nivel C. Eso era el inciso A. Los dos valores valían para el inciso A. Y para el inciso B, nos pedían en cuánto tiempo
si aumenta 1.5 veces más la capacidad que hemos encontrado, ¿en qué año estaríamos? Entonces va a despejar el valor n, y ese valor de n de los años salía 18. Entonces el inciso A valía 15 puntos, y el inciso B solo valía 5 puntos, y así hacían los 20 puntos. El inciso A, como tenía dos respuestas, la primera respuesta valía 10, que era la capacidad, porque había que hacer más interpolaciones. El nivel de servicio valía 5 y el número de años valía otros 5. Así hacían los 20 de la pregunta número 2. Luego teníamos la pregunta número 3. La pregunta número 3 tenía que ver con determinar la capacidad vehicular por el método HCM en su condición inicial con pendiente del 3.9 y determinar la capacidad en el inciso B por el método HCM en su condición modificada con pendiente del 2%. Entonces, ¿qué significaba? Con 3.9 había que hallar en casos no normales, con pendiente, ¿no? Y tenía un procedimiento. Y en el inciso B eran los casos normales, entonces tenía otro procedimiento. Entonces, para el inciso A, la fórmula que había que utilizar era 2800 por el coeficiente de relación volumen-capacidad B sobre C por el factor de reparto o factor de distribución, por el factor de carril y berma, por el factor de vehículos pesados y por el factor de vehículos livianos. Entonces, el factor de vehículo, la relación volumen-capacidad es igual a 1, porque estamos considerando el caso normal de nivel C. Para el factor de vehículos livianos había que hallar, teníamos ecuaciones para hallar el I sub L, el P sub L, entonces, y con esos hallamos el factor de vehículos livianos 0.97. El factor de reparto o distribución en el cuadro de distribución para vías con pendiente nos da el factor de 1.38 para el caso de nuestra pendiente y nuestra longitud de terreno, que era 3.5 kilómetros y una pendiente del 3.9%. El factor de carril y berma nos salía 0.97, también del cuadro correspondiente para este caso. Y utilizando todos los factores, hacemos la multiplicación por 2800 y nos sale de resultado para el inciso A de 1745 vehículos hora. Eso era en el caso con pendiente 3.9. Ingeniero. Acabaré y les doy la palabra, por favor. Bueno. En el caso de la capacidad real con casos normales, es otra la fórmula, es 2800 por la relación B sub C
por el factor de reparto, por el factor de Carril-Iberma y por un factor de vehículos pesados que es un poco diferente al anterior, y no hay el factor de vehículos livianos. Entonces aquí sacamos como relación volumen-capacidad con la tabla 8.1, 0.386 con el nivel C. El factor de reparto es 1, o distribución. El factor de Carril-Iberma sale 0.97. Y el factor de vehículos pesados, que era el más complejo, había que hallar con otra ecuación donde había que determinar los valores de las proporciones. Entonces, tanto la proporción para camiones como para vehículos de recreo y buses, ¿no? Y los valores de E para cada uno de ellos. Utilizando esos valores me da un factor de vehículos pesados de 0.47 y con ese factor me da una capacidad real de 497 vehículos hora. Esa sería la pregunta número 3. Ahora sí, si no es algo muy personal, le doy la palabra para alguien que quiera acotar algo sobre esta pregunta. Ingeniero, ahí para sacar el valor de EBP, ahí se hace el porcentaje de camiones sobre el porcentaje de vehículos pesados, ¿no es cierto? Sí. Y en el examen está camiones 21% y autobuses 12%. La suma sería 0, o sea, 33%. Y de camiones 21%. Aquí usted tiene 27 y 34. Es 33 sobre 67, ¿no ve? Sí, ingeniero. Sí, es 33 sobre camiones y autobuses es 33 y livianos es 67. Sí, Si camiones de 21. Si es camiones sobre pesados es 21 sobre 33. Sí, aquí usted tiene 27, 34. Entonces, no sé si está mal voy a ver si está mal lo que he copiado o que afecta al resultado o no. Pero también les aviso que no he sido más tolerante, no he hecho valer solo 497, sino aproximados de eso también, si han seguido el procedimiento, ¿no? Pero si hay algún caso de reclamo, lo vamos a considerar viendo su examen, ¿no? Bueno, ingeniero. Bueno, la siguiente pregunta era la pregunta número 4, que era sobre una intersección de una ciudad de vías urbanas, y había que hallar las capacidades de los accesos. Había 3 accesos, A, B y C, y había que hallar las capacidades en esos accesos. Entonces dábamos algunas instrucciones para entrar a Lábaco, ¿no? Que era zona central, era con estacionamiento prohibido y con paradas antes de la intersección, ¿no? Entonces,
Tomando eso y tomando en cuenta la cantidad de vehículos que eran livianos, medianos y pesados en cada acceso, y ya teníamos los porcentajes de giros y de frente, entonces había que aplicar primero hallar del abaco la capacidad teórica, que en este caso para el acceso A era 6.5, y con 6.5 la capacidad teórica ideal era 1650. Después hallábamos los coeficientes por giro izquierda y por giro derecha. Por giro izquierda salía 0.1 o ya como valor nominal 0.90, y el giro derecha 0.965. Y vehículos pesados, que también teníamos vehículos pesados. Con la cantidad de vehículos pesados hallamos el factor utilizando la relación y nos daba 0.965. Aplicando los factores y la capacidad teórica, el otro factor de 0.9 para volverlo a la capacidad práctica, nos daba 1244 vehículos hora para el acceso A. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos el acceso B, solo que en el acceso B sí cambiaba el ancho. El ancho ya no era 6.5, sino era 6. Entonces cambiaba también la capacidad teórica, pero era la misma que el acceso C, tenían el mismo ancho, entonces iba a servir para ambas, que eran 1250. Ahí también he hecho valer un poco la apreciación de cada uno, porque no todos tienen la misma apreciación en el dibujo, ¿no? Entonces, no he sido tan drástico en los valores de la capacidad ideal sacada del ábaco. Hemos seguido el mismo procedimiento. Aquí ya no hay, en el caso del B, no hay giros derecha, y en el caso del C no hay giros izquierda, y se sigue el mismo procedimiento y se hallan la capacidad en el B de 878 vehículos hora y en el C de 1074 vehículos hora. Eso nos pedían en el inciso A. En el inciso B nos pedían qué pasaría si con el nivel de servicio, si los accesos se aumentan en 1 metro a las calzadas, ¿no? Entonces, cambiamos el ancho del acceso, entonces cambian las capacidades ideales de ambos. De la una pasa a 1850 y de la otra a 1500, y cambian las capacidades. Aquí solo he anotado los resultados, pero había que seguir el mismo procedimiento para hallar los mismos resultados, y había que hallar la relación volumen-capacidad. Y con la relación volumen-capacidad entrar a la tabla que hemos dado, que relaciona volumen-capacidad con los niveles de servicio. Y como todos eran 0, salían 0,1 y no llegaban a 0,2, todos estaban en el nivel de servicio A, ¿no? Esa era la pregunta número 4. La última pregunta era la pregunta 5, que es la de costos de operación
vehículos, ¿no? Entonces, los costos en realidad era una pregunta donde queríamos ver si un incremento en el tramo de San Lorenzo a Tarija de 0,80 bolivianos era correcto o era incorrecto aumentar ese costo sabiendo que no debemos pasarnos de la utilidad del 30%. Entonces había que hallar el costo de operación. El costo de operación tenía sus fórmulas y había que hallar todos los costos. El único que ha tenido problemas en su es el costo del lubricante, ¿no? Porque no les he dado el rendimiento del lubricante y les daba el cambio del lubricante cada mes y la cantidad de litros del lubricante para cada cambio era de 5 litros. Entonces, un poco este valor del costo del lubricante ha variado en muchos alumnos. He sido considerado en este valor y a pesar de tener diferente este valor, si el criterio de los demás ha sido correcto, les he hecho valer, ¿no? Entonces, solo cuando no les he hecho valer ni este ni lo demás, cuando ha habido otros errores más en medio de los cálculos. Un error común ha sido el chofer, que solo le han puesto 12 meses, cuando hemos dicho que se toma también el aguinaldo. En el caso de las llantas, hemos dicho 7 llantas. Algunos han tomado 6 llantas, ¿no? Después, otro error común, creo que no, esos han sido los errores más comunes. El resto, muchos de los alumnos han hecho esta pregunta en el inciso A. En el inciso B sí tengo una complicación porque era el criterio de saber si lo que estábamos aumentando como costo de pasaje se acepta o no se acepta, ¿no? Entonces, ha habido varios criterios para adoptar eso. El criterio que había que hacer es que teníamos un ingreso incrementado, digamos, por el costo. Aquí era 1.30 y le aumentamos el 0.80 y eso nos da un costo por viaje. Y el egreso era lo que gastamos por el kilometraje de los viajes, porque esto es bolivianos por kilómetro, y entonces eran 15 kilómetros y nos gastábamos 24 bolivianos por viaje. Y la utilidad queríamos que salga solo el 30%, 10.58. Entonces el ingreso menos la utilidad nos da 24.7 y de ahí encontramos que ese 24.7 nos daba si es que cuánto estaba aumentando numéricamente al pasaje y era 0.74. Pero como 0.74 redondeado es 0.80, entonces es correcto el incremento. La mayoría ha hecho otros análisis. En algunos les he hecho valer su análisis, otros por lo menos les he hecho valer el procedimiento, si era correcto el análisis, y otros no lo han hecho o han sacado valores que no correspondían. Eso sería en cuanto al solucionario. Entonces, revisen con sus exámenes y si alguien cree que yo me he equivocado en calificarle,
llévelo el examen a la siguiente clase, que espero que sea ya presencial, el día viernes, y arreglamos ahí. Algunos estudiantes ya les avisé que la nota que aparece en el Tarquía está aumentada inclusive con su participación en clases de los que han participado, ¿no? Hubo un reclamo de alguna compañera, también ya he arreglado eso de su participación. Con eso estaría todo solucionado de las notas. Entonces, si hay algún reclamo, pueden hacerlo el día viernes. Con eso terminaríamos nuestra clase. El viernes yo les voy a avisar con anticipación si va a ser, si sigue el problema, o al menos por lo que he bajado y a marcar, y ya no he visto el problema. Espero que eso se mantenga. Si se mantiene lo presencial, el viernes nos veremos en presencial, ¿no? Para solucionar esto de las evaluaciones y devolverles a todos sus exámenes. Y tal vez hacer algún ejercicio, aprovechar que estamos en presencial y aprovechar de hacer algún ejercicio, ¿no? Con eso terminaríamos. No sé si hay alguna consulta, alguna aclaración más. Bueno, entonces, hasta luego a todos. Para la asistencia, por favor, solo pongan su nombre en el chat. Pongan sus nombres en el chat de esta. Eso lo voy a tomar como asistencia de hoy día. Gracias a todos. ¿Podría subir al grupo? Solo está la parte teórica. Dígame. La resolución lo podría subir al grupo, la parte práctica, solo está la teoría de momento en el grupo de WhatsApp. He debido subir todo. O sea, ¿algún estudiante ha recibido todo? Inge, pasa que hay dos grupos y a un grupo ha mandado todo completo y al otro grupo solo ha mandado la teoría. Ya. Pero al grupo principal debe estar todo, ¿no? No, Inge, más bien al otro grupo. No, al otro grupo lo envió. Ya. Voy a volverlos a poner a los dos todo, ¿ya? Bueno, gracias. Ya. Hasta luego. Hasta luego.